Llegó el momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Un diálogo ameno y cordial de Omar Báez con todos los protagonistas de nuestro mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí otra vez en el ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Seguimos todavía en cuarentena, estamos en el medio de la pandemia y por esta razón, con este contexto, vamos a dialogar hoy con Mario Riorda. Mario es un experto en comunicación y vamos a dialogar con él porque entendemos que la comunicación es quizás el arma más importante que tenga el gobierno para salir vencedor en esta lucha con la pandemia. Por eso, bueno, vamos a dialogar con él cómo está desarrollando el gobierno nacional la comunicación en el tema de la pandemia y cómo se gestiona algo que es muy difícil de manejar, cómo se gestiona el miedo. Le cuento, Mario Riorda es un politólogo, es académico, es profesor en la Universidad Austral y vamos a dialogar con él. Hola Mario, ¿cómo estás? Mario, yo quería consultarte sobre los temas del momento, básicamente, ¿no? Es decir, ¿cómo estás evaluando la comunicación que está haciendo el gobierno de todo este tema de la pandemia? Bueno, yo creo que en términos general el gobierno ha ido mejorando y ha tenido cambios que preferentemente se dan en torno a una mayor centralización de la voz comunicante en torno a la figura presidencial, no excluyente, pero sí centralizante, y con mejor coordinación, particularmente entre primera, segunda y terceras líneas. Y además se ha tapado parcialmente algo de una descoordinación operativa inicial, producto especialmente de la aceleración en la toma de decisiones de gobiernos subnacionales o de gobiernos locales, ¿sí? Todo esto se fue mejorando y ha tenido impactos, preferentemente en la autoridad presidencial, que está por las nubes desde el punto de vista de la aprobación, a juzgar por sondeos que empiezan a hacerse públicos, superando en el peor de los casos el 80%, algunos cercanos al 90%. No es el único liderazgo regional que está en esos valores, pero es poderosamente llamativo la alta aceptación, y esto implica que está logrando o ha logrado, nunca el consenso es definitivo, pero por lo menos en esta circunstancia, un nivel de consenso público, un nivel de consenso intragobierno, y esto no es menor, producto de ser un gobierno de coalición, un nivel de consenso intergobierno o de múltiple nivel, ¿sí? Y quizás haya que mirarlo, además también desde la perspectiva de la eficacia de la comunicación, ¿sí? Porque son dos cosas bien distintas. Claro. Por un lado, la construcción del liderazgo en una situación de crisis, y esta crisis hoy se da desde el punto de vista económico y social, y solo es comunicación de riesgo potencial, porque todavía no es un riesgo efectivo real que se está dando, la dimensión sanitaria, y por lo tanto diría que la otra arista es esta, ¿no? La eficacia de la comunicación que tiene que ver con la acción preventiva. La comunicación de riesgo frente a la incertidumbre y frente al miedo básicamente propende a modificar hábitos, propende a modificar conductas, propende a intentar ver si la sociedad respecto de alguna alarma en particular o por un peligro específico modifica una conducta previa. Y ahí hay alta efectividad, incluso la autoridad presidencial erigida desde una dimensión punitiva judicial, que también es una arista importante de la eficacia del riesgo, pero hay también algo de incumplimiento, ¿sí? Entonces, ahí habrá que ver si efectivamente corresponde todavía a seguir ajustando pautas y normas que hagan a la comunicación de riesgo efectivo en el sentido de una transformación prácticamente total de la conducta pública de la ciudadanía, o simplemente hay dimensiones culturales, producto de la ausencia de confianza pública, producto de necesidades económicas, producto de alguna dimensión anómica de incumplimiento frente a la ley de la sociedad, que hace que el cambio total de hábitos no sea del todo perfecto como uno imaginaría, de acuerdo a esa gravedad del riesgo esgrimido. Ahora, Mario, si todo sale bien, y esperemos que así sea, uno espera, podemos equivocarnos, es decir, en esto no hay expertos, que bueno, finalmente se aplane esa curva se aplane, baje, en algún otro momento pueda llegar a subir, es decir, como una serie de olas permanentemente, ¿no? ¿Cómo se administra
algo que es fundamental en todo esto, que es el miedo de la población y que tiene que administrar el gobierno. Bueno, el miedo en la comunicación de riesgo es por lejos el motor persuasivo más importante, ¿sí? Incluso sería miedo en situación de alta incertidumbre, es la combinación máxima de lo que representa el motor persuasivo que existe en una buena comunicación de riesgo. Aquí hay dos problemas. Uno, que aludía al principio, es no sé si todo el mundo, en términos, por ejemplo, hablando de la sociedad argentina, es consciente de ese riesgo. Y dos, aún siéndolo, el riesgo generalmente rara vez genera pánico en situación de comunicación de riesgo público, sino que las investigaciones demuestran que más bien genera relajamiento o autocomplacencia en el tiempo. Esto significa entonces que se produce lo que suelo llamar como rutinización del miedo. Uno se acostumbra a ese miedo y dejo de estar en alerta, por lo tanto empiezo a relajar parcialmente o empiezo a ser indulgente con mi propia práctica, ¿sí? Me autojustifico alguna acción que me saque de esa dimensión coercitiva que me autorregula o me regula literalmente, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema que no sabemos. Uno, si desde este riesgo vamos a pasar a una instancia donde además de la crisis económica y social haya una crisis sanitaria, ojalá que no, pero claramente es lo que ha pasado o está pasando en los epicentros internacionales, preferentemente en Europa hoy, que es la experiencia que más miramos seguramente, o la curva se aplana, ¿sí? Y empezamos a salir gradualmente, y ahí generalmente es probable que en función de esta investigación comience ese relajamiento. Hay muchísima literatura, evidentemente no puedo imaginar el futuro, sí puedo, o al revés, puedo imaginarlo pero no predecirlo, respecto a que nada va a cambiar, y es altamente probable, y es altamente factible que nada cambie, ¿sí? Sin embargo, lo que no sabemos es cómo se va a institucionalizar ese riesgo en ese cambio probable, ¿no? Mucha de la comunicación de riesgo logra institucionalizarse a través de normas o procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, en un riesgo que no tiene nada que ver con esta dimensión sanitaria, en países que tienen riesgo sísmico a secas, ¿sí? Hay regulaciones donde yo no puedo construir mi casa si no es bajo ciertas condiciones, en donde socialmente se aceptan simulacros, en donde el riesgo forma parte de las currículas educativas, donde yo tengo que aprender a ciertas prácticas, por ejemplo, de primeros auxilios. Digo, hay una cantidad de cosas que institucionalizan y regulan al miedo. No sé el nivel de cambio, de magnitud producto de esto, que si vamos a atravesar una crisis. Entonces, la verdad es que es un gran dilema para todos, ¿no? Mario, volviendo al tema de la comunicación y cómo se ensambla la comunicación política con la estrategia de acumulación del poder del presidente, que evidentemente la tenía previamente y la tiene y la va a seguir desarrollando. Es decir, ahora pareciera que todo eso está conjugándose al unísono, que está funcionando muy bien. Ahora, ¿no es un riesgo demasiado grande asumir o darle toda la responsabilidad de comunicación al presidente en esta crisis? Ni a este ni a ninguno, digo, uno puede generalmente regular eso, ¿no? Generalmente lo que decía es que en un manejo más o menos racional los liderazgos acaparan semejante nivel excepcional, diría, de reputación. Tampoco quiere decir que sea unánime, ¿no? Hay liderazgos, por ejemplo, lo que sucede en Brasil, por ejemplo, u otras circunstancias que tienden a la baja. Sin embargo, la buena gestión del riesgo específicamente trae una tensión no tan solo con la experiencia democrática, sino que trae una tensión con las vivencias asociadas a la libertad ciudadana, en múltiples sentidos. Sí. Hace un rato aludía a que un riesgo es efectivo si también empieza a gestionar una pata significativa de la eficacia del riesgo que tiene que ver la dimensión punitiva, coercitiva, judicial del riesgo, ¿sí? Y esto además en muchísimos liderazgos pasa hacia una instancia en donde cierto voluntarismo decisional se transforma en un voluntarismo muy al límite del autoritario, ¿no? Y curiosamente no afecta el nivel de eficacia de la gestión del riesgo, afecta la calidad democrática, ¿sí? Claro. Celebramos, o celebran, yo no lo hago a nivel internacional, muchas de las prácticas de Bukele en El Salvador, por caso, ¿sí? Y está al límite, bueno, claro, al filo, ¿no? de acciones que tienen que ver con la hipereficacia,
¿sí? Y con ciertas expresiones que ya están muy cerquitas de experiencias autoritarias. Ahora, Mario, sí. Vos puntualizás eso en El Salvador. En el otro extremo podemos poner quizás a Bolsonaro, no sé si cabe, pero donde se lo toma muy a la joda todo este problema y la comunicación. En el medio de todo eso transita el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo es posible gestionar el miedo por el medio o es necesariamente tenés que jugar con los extremos? No, yo creo que Alberto hoy está en el medio y forma parte de estos, vamos a llamarle liderazgo institucionalista. La particularidad del liderazgo institucionalista es aquel que tiende hacia un nivel de cooperación con otras instituciones o con otros actores. Entendamos, por ejemplo, que el decreto, independientemente de que ya estaba decidido, fue consensuado con una reunión prácticamente de la totalidad de los gobernadores y gobernadoras en Argentina, ¿sí? El decreto me refiero de aislamiento social obligatorio y preventivo. Y esto es un ejemplo de esta institucionalidad, ¿sí? No hay un presidente desafiando a otras autoridades políticas, sino intentando cooperar, ¿sí? A lo sumo, el único desafío tiene que ver con los que incumplen y forma parte de algún nivel de eficacia. Sí es real que hay ciertas acciones de Alberto que y sobre todo en la etapa inicial y algunas prácticas ahora, especialmente su recorrido relativamente libre a través de entrevistas exclusivas, que es algo que generalmente no se recomienda en estas situaciones, sino más bien a través de cierta excepcionalidad a modo de acto público para la totalidad de los ciudadanos, llámese conferencias de prensa o actos oficiales equidistantes para todos los medios y todos los ciudadanos, ¿sí? Entonces se mezcla algo así con una práctica que incluimos, como antes decía, en un liderazgo institucionalista, pero por otro lado tiene ciertos ribetes de un liderazgo voluntarista, ¿sí? Este voluntarismo que es esta idea de estar presente, de mostrarse siempre activo, de intentar contener, de intentar estar, de ser un superhéroe de esta causa, ¿sí? Que, vuelvo a insistir, no necesariamente es malo, pero que va generando ciertas categorías o estilos de gestión o de liderazgo, ¿no? Sí. Mario, otra de las pandemias que se presentan precisamente en unas situaciones de crisis o pandémicas reales es el tema de las redes sociales y las fake news. La pregunta es, si tenés información o intuís o tenés algunos datos o alguna lectura de si se están cambiando los hábitos informativos de los argentinos en el medio de esta crisis. Y esto es porque, bueno, tenemos la pandemia de las noticias falsas, muy malas informaciones, y por el otro lado, ¿qué papel están jugando los medios tradicionales, tanto los medios gráficos tradicionales como los portales de los medios tradicionales, los portales en general, los medios, la televisión abierta tradicional? Es decir, ¿tenés la percepción de algunos cambios en los hábitos o no? Bueno, es bien interesante esto. Hay un estudio que no fue hecho en Argentina, sino a nivel internacional por el Instituto Reuters en Oxford, que demuestra que aproximadamente el 65% del consumo en estos días se da por lo que ellos llaman irónicamente el patio trasero, ¿sí? Que es la gente que entra al mundo de las noticias no por circuitos formales, le hace un periódico, un medio de comunicación. Esto incluye generalmente redes o blogs u otras autoridades académicas informales, ¿sí? Es interesante porque el 65% de ninguna manera habla de desinformación como tal, simplemente habla de que los medios cumplen o siguen cumpliendo un rol importantísimo, pero no necesariamente el rol rector máximo a la hora de informar. Leía un estudio de la consultora Proyección, que tiene muy poquitos días hecho en Argentina, y que el nivel de aceptación o de credibilidad, mejor dicho, de los medios estaba arriba de 55 puntos, pero un valor cercano a 40 puntos, 30 y largos, descreía, ¿no?, de la calidad informativa de los medios. O bien aparecen otros fenómenos. Una consultora norteamericana determinó que entre enero y febrero, cuando inicia la pandemia, cuando incluso ya se denominaba infodemia, se crearon aproximadamente en ese tiempo más de 4.000 sitios, ¿sí? Pero solamente entre el 3 y el 8% eran de tipo malicioso, ¿sí? Pero ese valor que parece poco, sin embargo, era el 50% de mayor malicia en la intencionalidad de haberse creado que en tiempo fuera
de pandemia o de infodemia específicamente. ¿Sí? Entonces, la verdad es que sí han cambiado los hábitos y ya no hay una única usina proveedora de contenido formal que signifique una especie de faro informativo único para la sociedad. Ahora, Mario, pareciera que si esos números que vos comentás se repitieran en Argentina, que suponemos más o menos debe ser así, diríamos que ese sector, los que se alimentan por la puerta trasera, están perdiendo esta batalla en la información, que está ganando la información oficial y la información del gobierno en este sentido, ¿o no lo ves de esa manera? Sí, claro, lo que quiero decir es que es significativa, pero no es predominante, ¿sí? Esta informalidad de acceso a la comunicación, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con lo malicioso que existe, que es significativo, pero que no se come todo, ¿no? Entonces, también es interesante, porque esta desinformación muchas veces lo que es mala información, ¿sí? Y no necesariamente maliciosa. Hablaba de voluntarismo hace un rato para liderazgo. También hay mucho voluntarismo informativo en nosotros, en el periodismo, ¿por qué no? Incluso en los líderes políticos que se han equivocado muchas veces, pero que han sabido dar marcha atrás o cambiar el foco. La característica de encuadre inicial de muchos políticos, incluso hablo también del caso Argentina, es no de subestimación, pero por lo menos de no grabar inicialmente y sí pasar rápidamente a un proceso donde se encendieron las alarmas rojas rápidamente. Bueno, eso también es un aprendizaje que inicialmente puede haberse visto como desinformación sin que lo haya sido. Perfecto, Mario, muchísimas gracias por esta comunicación con RRPP Radio, muy amable. Por favor, agradecido yo, un placer. RRPP Radio, la radio de las relaciones públicas.